El debate sobre los derechos de lo no humano no es reciente. A lo largo de la historia, varios pensadores se han pronunciado a dar su opinión sobre este tema. Desde el inicio de la historia, los animales han tenido una relación con la humanidad, aunque no siempre pacífica para estos. La Biblia afirma: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y que domine sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los grandes animales, sobre las bestias salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran en la tierra. Desde Teofrasto hasta Celso e incluso el pensador contemporáneo Peter Singer, en su obra Liberación Animal, han dado su opinión sobre los animales. Destacan las líneas comunes a las que estos sistemas apuntan, pero también las divergencias que podríamos encontrar en ellos. Es fácil tener empatía por lo no humano, ver una tortuga desovar, un majestuoso felino caminando libremente o una especie que jamás habíamos visto. No sucede lo mismo con todos los animales, pero antes de hablar de ello, preguntémonos: ¿tienen derechos los animales? Iniciaré este video con la pintura de San Jerónimo y el León de Stephen Langer. En ella nos retrata la clásica imagen del león herido, curado por el santo griego y eternamente agradecido. Creo que lo que destaca de la pintura no es la imagen de la relación amigable entre el ser humano y lo no humano, sino la imagen del león, bastante extraña a como es un león realmente. Dicha pintura no es del todo rara en su contexto. En la Edad Media y en los bestiarios, libros sobre animales, eran comunes los retratos bizarros sobre dichos felinos. Lo que hay que destacar es que la pintura retrata la forma en cómo entendían al león, cómo entendían lo animal. El debate sobre los derechos de los animales presenta dos preguntas: ¿cómo entendemos a los animales y cómo nos entendemos como seres humanos? Para Descartes, el ser humano se puede entender como dos sustancias que conviven y se relacionan entre sí, las cuales son res extensa y res cogitans, respectivamente. La res extensa es la parte material del ser humano, el cuerpo, lo físico. Esta no se distancia mucho de las demás cosas materiales. En cambio, la res cogitans es la parte psíquica del ser humano, la mente, lo que Descartes llama el alma racional. Luminosos seres somos, no esta cruda materia. Debes sentir la fuerza a tu alrededor. Para Descartes, la res cogitans tiene un papel primario en su reflexión. Es el principio metafísico en el cual se constituye el sujeto. Podemos, para Descartes, dudar absolutamente de todo, pero no podemos dudar de la duda. Y si dudamos, pensamos, y si pensamos, existimos. De ahí su frase: pienso, luego existo, siendo de esta forma la res cogitans o conciencia el principio metafísico que distingue al humano de lo animal. ¿Qué sucede con los animales? Descartes reduce los animales a una máquina que obedece a engranes, la cual llamó autómata. Es la naturaleza que obra según la disposición de sus órganos, un reloj compuesto con ruedas y resortes que cuenta las horas y mide el tiempo. Esta postura de los animales como autómata se denomina mecanicista. Los animales responden a un orden natural y establecido del cual están determinados. Si hubiese máquinas tales que tuviesen los órganos y figura exterior de un mono o de otro animal cualquiera, desprovisto de razón, no habrá medio alguno que nos permitiera conocer que no son en todo de igual naturaleza que esos animales. Para Descartes, los animales son únicamente una sustancia extensa, un mero cuerpo desprovisto de conciencia como el humano y carente de lenguaje. Pensar lo contrario es fuente del prejuicio y del antropocentrismo, es decir, de ver en los animales figuras humanas que no le corresponden. ¿Tienen estos seres derechos? La respuesta para Descartes es que no. Al ser meras máquinas, carecen de sensaciones e ideas y pueden ser utilizados por las personas arbitrariamente. Los maltratos a los animales pueden continuar mientras no exista una tradición filosófica que les niegue el derecho de ser seres sensibles y sufrientes. La idea de Descartes puede sentirse lejana y pensar ¿qué tiene que ver un filósofo clásico con el actual problema de los animales? Lo cierto es que resuenan ecos del viejo pensamiento cartesiano en la forma como nos referimos a lo animal. Lo criaste como un cerdo para el matadero. Para esto existe una respuesta. Una respuesta a la teoría de Descartes llegaría siglos después. En 1859, Charles Darwin, en su obra El origen de las especies, revolucionaría el mundo de la ciencia, pero no sería hasta su obra El origen del hombre donde respondería a Descartes. Para Darwin, la conciencia, o res cogitans, como Descartes la llamaba, no obedece a un principio metafísico, sino evolutivo. El Homo sapiens, a través de la selección natural, llegó al atributo de la conciencia y del lenguaje. No hay ninguna diferencia fundamental entre el hombre y los mamíferos más elevados en las facultades mentales.
Para Darwin, las capacidades humanas y las de los animales no son tan diferentes. Por considerable que sea la diferencia entre el espíritu del hombre y el de los animales más elevados, es solo ciertamente una diferencia de grado y no de especie. Decir que el ser humano es superior por tener mayor grado de conciencia es tan absurdo como decir que el caballo es superior por tener mayor grado de velocidad. Para Darwin, así como el caballo evolucionó para ser veloz, lo hizo el ser humano. Fisiológicamente, la conciencia tiene una función para la supervivencia. Si los animales, al menos los mamíferos mayores, tienen pensamientos, ¿tienen estos algún grado de conciencia? La respuesta es compleja, pero podría decirse que sí. La bióloga Julia Fisher considera que la conciencia implica la cognición, la cual la divide en aprendizaje y memoria, que consiste en tener una representación mental. Una representación mental es una imagen que creamos en la mente acerca de algo. Ciertamente, un mono no tiene la reflexión cartesiana de la subjetividad, pero tiene la idea de amigo, enemigo y peligro, así como la de seguridad. ¿Es acaso inferior este mono por tener este tipo de reflexiones? Si dijéramos que sí, estaríamos aceptando que el ser humano solamente posee un derecho por ser racional. ¿Qué sucedería con los niños, enfermos mentales y ancianos, los cuales carecen de una plena razón? ¿Carecerían también de derechos? Los pro vida consideran que el feto tiene un derecho inherente por ser una persona en potencia, siendo que el feto no tiene ningún tipo de conciencia. Excepto el feto ingeniero. Algunas especies pueden ser acreedores de conciencia. Así, estudios recientes demuestran que los animales son seres sintientes, capaces de sentir dolor y placer, esto al menos en los vertebrados. Así que desde Darwin, las actuales neurociencias y la biología nos llevan a replantearnos la idea del animal que tenemos, pues, como la pintura de San Jerónimo, es algo que plasmamos de forma incorrecta, ya que no los comprendíamos realmente como eran, por lo que podemos concluir con la pregunta: ¿tienen derechos los animales? Pensemos que tienen derechos. ¿Qué implica eso? Implica reconocer ciertas consideraciones con respecto a ciertos derechos básicos de los animales, derechos que podremos considerar como morales, derecho a la vida, a la seguridad, a la salud, etc. En teoría, la cosa es muy sencilla, pero en la práctica se pone difícil. Muchas personas pueden estar en contra de cazar una especie en peligro de extinción o en prohibir las corridas de toros, pero muchos pueden estar a favor de cenar tacos y una deliciosa carne asada este fin de semana. Como tú y como yo. De manera que en esto existen tres propuestas. Podríamos ser especistas, pensar que algunas especies tienen consideraciones especiales, como los animales en riesgo bajo la norma 059 y nuestras mascotas. Pero también pensar que otros animales carecen de derechos, como lo son las plagas, los bichos y animales venenosos. O bien, podríamos ser vegetarianos, dejar de consumir carne animal, aunque seguir consumiendo sus derivados, huevo, leche, miel y una que otra medicina. O quizá la postura más radical sería ser veganos, no consumir ningún producto animal o derivado, una postura que milita contra un sistema de explotación animal, del cual todos somos conscientes, todos estamos en contra, pero nadie es practicante, como yo. ¡Quítate tú! Finalmente, solo me resta preguntar, ¿qué opinión tienes sobre este tema y qué postura tomarías? Déjame saberlo en los comentarios, que vamos empezando y yo los leo todos. Si quieres que haga una reflexión filosófica sobre algún tema en específico, no dudes en comentarlo. Yo soy Guillermo y nos vemos en la próxima. Adiós.